En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, razón de nuestro vivir, perla preciosa, tesoro de nuestro corazón. Tú eres el Verbo hecho carne, la palabra eterna de Dios. Vamos a proclamar tu palabra en esta tarde. Y ya que has venido a salvarnos, sanarnos y liberarnos, te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre quienes vamos a predicar y quienes vamos a escuchar también la palabra, ya que una palabra tuya basta para sanarnos. Te pedimos, Jesús, que mientras estamos predicando, sanes también a tu pueblo. Pedimos tu intercesión, oh bienaventurada Virgen María, omnipotencia suplicante, Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre nuestra para otorgárnoslo todo. Todo sea para gloria del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi saludo fraternal, cariñoso, alegre, optimista, porque estamos en las manos de Dios y todo lo podemos en aquel que nos conforta. Y además el triunfo del Inmaculado Corazón de María es una realidad. Bien, vamos a iniciar hoy un nuevo bloque de conferencias. Lo vamos a hacer en forma de un retiro de sanación. Entonces, durante lo que falta del mes de marzo y luego el mes de abril, vamos a hablar sobre sanación. Y haremos también, por supuesto, ya que el retiro es de sanación, sanación en el nombre del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Voy a comenzar con un pensamiento que escuché hoy y me pareció muy hermoso. Es que Dios es siempre el mismo. Dios no cambia. Dios es una roca sobre la cual está basada y fundada nuestra vida. Cambia las circunstancias, cambiamos los seres humanos, pero el amor del Señor no se mueve nunca. Es estable como los montes, más estable que los montes. Por eso podemos confiar en Él. Hemos basado la construcción de nuestra casa, de nuestra existencia, en una roca, como dice Jesús. Y aunque venga vientos, tempestades, tsunamis, no se cae, porque esa roca es el mismo Dios. Por eso iniciamos poniendo nuestra confianza plenamente en el Señor, que es Alfa y Omega, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, vamos a hablar hoy sobre que Dios quiere sanarnos. Y el primer requisito, mis hermanas y hermanos, para recibir sanación es creer en esta verdad. Si yo no creo que Dios quiere sanarme y voy a orar, ¿qué hago orando si no creo que me va a querer sanar? Por eso vamos a usar la palabra de Dios, donde se basan siempre, o casi siempre, nuestras conferencias, porque la palabra de Dios nunca pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es la palabra que da vida. Voy a empezar con el primer libro de la Biblia y enseguida con el último libro de la Sagrada Escritura. El primero es el Génesis, que significa origen. Cuando Dios, primer capítulo, cuando Dios fue creando las cosas que existen, dice la palabra de Dios, vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que Dios creó era bueno. Es del capítulo primero, versículos 27 y siguientes. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y luego continúa y dice que Dios creó la hierba que tiene semilla,
Dios creó las flores, creó los pájaros, creó los animales, y a medida que Dios iba creando, nos lo dice también antes de ese versículo que comienza, dice, y vio Dios que era bueno. Pero en el versículo 33, cuando creó al ser humano, Adán y Eva, no dice, vio Dios que era bueno, sino vio Dios que era muy bueno. Eso lo dice la palabra. Y atardeció y amaneció día sexto. O sea que Dios todo lo hizo bien. Nos hizo seres buenos, seres para hacer el bien, seres para vivir en el bien, seres para asemejarnos a Dios. Colocó a Adán y Eva en un paraíso terrenal. No había pandemia, no había virus, no había resfriados, no había gripe, no había ninguna enfermedad. Era una armonía completa en el ser humano y en la creación entera. Esto es importante, que Adán y Eva, yo creo que ni estornudaban allá en el paraíso terrenal, porque así los creó Dios, los creó sin enfermedad. Hoy hay muchas enfermedades, miles de enfermedades en el mundo. Vamos al capítulo ahora 21 del libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, que significa revelación, dice así la Sagrada Escritura, capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Es palabra de Dios. Esto significa que aunque en el tiempo que nos toca vivir y en todos estos años de historia, desde la creación hasta este capítulo 21, hay muchas enfermedades, entre las cuales hay pandemias. Nos está tocando vivir una de esas pandemias con el COVID-19. Pero el Señor nos promete que esto no va a ser para siempre. Va a intervenir y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto, ni muerte, ni fatigas. Esto tenemos que creerlo, porque está en la palabra de Dios y hará un mundo nuevo. Esto indica que el mal y las enfermedades no durarán para siempre. Pero sin embargo, estamos en un mundo donde hay muchas enfermedades. Nunca en la Sagrada Escritura está diciéndonos que Dios en su voluntad perfecta está mandando el mal. Si Dios corrige, Dios purifica. Si queremos tomar la palabra castigo en ese sentido positivo, también lo podemos tomar. Pero Dios, que es el bien, es origen y fuente de todo el bien. Absolutamente todo lo bueno que hay en la tierra viene de Dios. Nada de lo malo que hay, tampoco las enfermedades, vienen de Dios. El mal viene del demonio, viene del pecado del ser humano, del desorden que entró en la naturaleza. Ese desorden está todavía en el mundo y evidentemente viene de ahí.
Quiero decirles que hay dos voluntades de Dios. A ver, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta es la que le estaba hablando. Dios quiere todo bien, quiere todo perfecto. Absolutamente no quiere nada de ningún mal, nada. Por eso no es voluntad de Dios que haya un accidente, no es voluntad de Dios que haya un cáncer. Algunos se extrañará de lo que estoy diciendo. No es voluntad de Dios que una persona mate a otra. No es voluntad de Dios que venga una pandemia. Esa no es la voluntad perfecta de Dios. Lo que pasa que Dios respeta la libertad del ser humano, porque no nos creó animales que se rigen por un instinto, ni robots, ¿verdad? Que le da uno una codificación, que sé yo, mete uno unas monedas, un billete y sale un sándwich, un refresco o un chocolate, un caramelo. Dios nos dio un don muy grande, la capacidad de elegir, el libre albedrío. Ya Dios le había previsto a Adán y Eva que si ellos desobedecían, comían del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Y ellos, no obstante, no confiaron en Dios, comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios y entró el mal en el mundo. Entonces Dios permite que el ser humano use su libertad. La voluntad permisiva de Dios permite que haya sufrimientos, que haya enfermedades, que haya pandemias, accidentes, desastres en el mundo de hoy. El ser humano se rebela contra Dios y la naturaleza se rebela también contra el hombre que no reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucederá todavía por tiempo hasta que el Señor venga. Habrá situaciones de vencimiento, de mucha paz en el mundo, y cuando venga el Señor en su última venida, pues realmente se terminará definitivamente todo el mal, toda enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, dos voluntades, la voluntad perfecta de Dios. Entonces no podemos decir, hubo un accidente, bueno, fue la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios no puede querer que haya un accidente, o que haya una guerra, o que haya una hambruna. No, pero la voluntad permisiva de Dios, que ama tanto al ser humano, que le respeta incluso cuando el ser humano escoja lo indebido. Ahí es donde sí tenemos que decir, si Dios permitió esta situación, y ahora lo voy a decir que se acuerden durante toda la vida, no es la primera vez que lo digo en las conferencias, Dios no hubiera permitido y no permitiría y no permitirá ningún mal, ninguna enfermedad en nuestra vida si Él no tuviera un propósito de sacar un bien más grande para nosotros y para la humanidad. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 28, el versículo que más ha incidido en mi vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. O sea, si nos sucede por la voluntad permisiva de Dios, porque formamos un cuerpo y el mal de uno contamina todo el cuerpo, como también el bien de uno bendice a todo el cuerpo, pues sufrimos porque somos parte de este cuerpo, que es la humanidad. Y esto tenemos que saberlo. Cuando tú o yo pecamos, le hacemos daño a todos los seres de la tierra, hasta la misma creación. Pero cuando hacemos algo bueno, ayunamos, por ejemplo, a pan y agua, hacemos una obra de misericordia, hacemos un bien a toda la humanidad y también a todo el cosmos, a toda la creación. Por eso cuando nos venga una enfermedad que viene, no le echemos las culpas a Dios. Esto es sumamente importante. Y ahí confiemos en Él. Es algo importante lo que les quiero decir. Lo vamos a hacer luego en forma de oración al final. Cuando nos llega una enfermedad, primero pensemos, Dios no me ha mandado esto. Por ejemplo, ahora, este COVID es del demonio, no es de Dios. Se nos han cerrado iglesias,
se nos ha dificultado el confesarnos, el ir a la misa, el confesarnos. Tanta gente que realmente se ha enfermado y algunos que han muerto. Es la acción del demonio. Ahora, ¿habrá tenido tontos útiles entre los seres humanos? Pues probablemente solo Dios sabe. Hay cosas que nosotros no podemos realmente analizar porque no tenemos los argumentos en la mano. Aún los que parten para la eternidad, parten a la presencia de Dios, sabiendo que la muerte no es el final del camino. Nosotros vivimos de esperanza, que Dios tiene un puesto preparado para nosotros en el cielo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Dios no manda el mal. Segundo, si lo permite, tiene un propósito. Voy a confiar en él. Tercero, como Dios quiere sacar un bien para mí y para los demás, voy a ofrecerle a Dios el sufrimiento que tengo. Y luego voy a alabar a Dios, pidiéndole que saque el bien que Él tiene en ese propósito. Y luego le pido la sanación. En la voluntad de Dios, que es sanar, pero el momento y la hora es lo que no siempre los tiempos de Dios son igual que los nuestros. En la Sagrada Familia de Nazaret no dicen los evangelios que ninguno haya estado enfermo, ni Jesús, ni la Virgen, ni San José. De los apóstoles, de los 12, no dice tampoco la Escritura que ninguno haya estado enfermo. Estaba la suegra de Pedro aparentemente con una virosis y apenas se lo dijeron a Jesús, le dio la mano y la levantó de la cama. Hay uno que no era de los 12, San Pablo, que sí tenía, él llama una espina de Satanás. Hasta ahora no hay ciencia cierta que era. Los exégetas modernamente dicen que era una malaria. Y él le pidió 3 veces al Señor que lo curara. Y Dios le dijo, te basta mi gracia. Y Dios en ese caso, para mantener a San Pablo en humildad, para que dependiera del Señor y para que fuera un modelo para nosotros, le dio la fuerza, pero no lo sanó. Por lo menos no dice la Sagrada Escritura que lo haya curado. Vamos ahora al libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Repito, libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice así, lo proclamo. No se busquen la muerte con los extravíos de su vida. No se atraigan la ruina con las obras de sus manos, que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay entre ellas veneno de muerte, ni imperio del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Entonces fíjese que no es Dios el que hizo la muerte, fue el pecado. ¿Entendido? Por cierto, al demonio se le llama ladrón, dice que solo viene para robar, destruir y matar, que es homicida desde el principio. Más bien Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando analizamos la Sagrada Escritura, vemos que Dios, que no manda el mal, manda más bien la solución al mal. Esto es importante. En el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26, y ese estamos yendo bien lejos, al Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice, yo soy Yahvé, el que te sana. Leo un poquito antes de todas formas. Si de veras escuchas la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto a tus ojos, dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas
que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. En el Antiguo Testamento, en la mentalidad que tenían, pensaban que era Dios el que directamente enviaba el mal. Pero hay que leer la Sagrada Escritura no de una manera fundamentalista en un solo texto, sino en el contexto de toda la Sagrada Escritura. Pero lo que quiero subrayar aquí es que Dios dice, yo soy el Señor, yo soy Yahvé, el que te sana. Aplícate esta palabra ahora a ti, hermana, hermano. Dios te dice, yo soy el Señor, no el que te enferma, el que te sana, el que te da fuerza, el que estoy contigo. Esto es sumamente importante, de creer en este amor tan grande y poderoso que el Señor nos quiere dar a nosotros. Vamos al libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículos del 1 al 14. Eclesiástico, capítulo 38, versículo del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Da al médico por sus servicios los honores que merece, que también a él lo creó el Señor. Fíjate, Dios no manda la enfermedad, crea al médico. Dios no creó la muerte, crea al médico. Continúo leyendo. Pues del Altísimo viene la curación, como una dádiva que del Rey se recibe. La ciencia del médico realza su cabeza y ante los grandes es admirado. El Señor puso en la tierra medicinas. El varón prudente no las desdeña. Voy a hacer un comentario aquí. O sea, los médicos y los científicos descubren en las leyes de la naturaleza el plan de Dios para curar, que son las medicinas, evidentemente. Y por eso el Señor nos dice esto. En los elementos químicos que hay en el mundo, biológicos, etcétera, Dios puso también la manera de curar las medicinas, curar las enfermedades, haciendo las medicinas. Y por eso nos invita a darle gloria al Señor. Los hermanos separados, algunos, ¿verdad? De los hermanos esperados, dicen, si tú tienes fe en el Señor, cree en Él y tira las medicinas a la basura, porque si no las tiras a la basura significa que no crees en el Señor. Ellos no creen en el libro del Eclesiástico, ¿ok? Dios sana como Él quiere sanar. Yo no le puedo decir al Señor, me vas a sanar a través de tal doctor o de tal doctora. No, no, me vas a sanar a través de la oración de sanación que haga fulano de tal o menganita de tal. Yo le tengo que pedir al Señor la sanación. Él va a ver cómo sana. Pero Él me dice a mí aquí lo siguiente. El Señor puso en la tierra medicinas. El varón prudente no la desdeña, o sea, no las desprecia. ¿No fue el agua endulzada con un leño para que se conociera su virtud? Él mismo dio a los hombres la ciencia para que se gloriaran en sus maravillas. Con ellas cura Él y quita los sufrimientos. Con ellas el farmacéutico hace misturas. Así nunca se acaban sus obras, y de Él viene la paz sobre la faz de la tierra. Hijo, en tu enfermedad no seas negligente. ¿Qué nos está diciendo aquí? No dejes que la enfermedad coja cuerpo. Cuando hay una enfermedad, desde el principio, atácala de una vez. Dice así, hijo, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, endereza tus manos y de todo pecado purifica el corazón. Ofrece incienso y memorial de flor de harina. Haz pingües ofrendas según tus medios. Recurre luego al médico, que el Señor le creó también a él. Que no se aparte de tu lado, pues de él necesitas. Hay momentos en que en su mano está la solución.
pues ellos también al Señor suplicarán que les ponga en buen camino hacia el alivio y hacia la curación para salvar tu vida. El que peca delante de su hacedor caiga en manos del médico. Quiere decir esto, si tú solo vas al médico y no confías en Dios y haces un ídolo del médico, estás en un error. Piensa que quien sana es el Señor. Y cuando alguien se sana no se dice gloria a la penicilina, gloria a la amoxicilina, gloria qué sé yo. No, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que como utiliza la fe, utiliza también al médico para sanar a su pueblo. Cuando vayamos al médico, oremos primero a ver a qué médico tenemos que ir, si es posible. Oremos para que el Señor le dé al médico el diagnóstico correcto sobre nuestra enfermedad. Y oremos también al Señor para que ilumine al médico en darnos la medicina correcta, ojalá no sea muy cara, para nuestra sanación. Esto es palabra del Señor, es palabra de Dios, es sumamente importante. Y el Señor quiere, recordemos, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que están escuchando, no una, sino varias veces han estado enfermos de alguna enfermedad. Y la inmensa mayoría han sido curados varias veces de algunas enfermedades. Quizá hay alguna enfermedad de la cual todavía no han sido sanados. ¿Y cómo los sanó Dios? Muchísimas veces a través del médico. Los santos también iban al médico. El Papa cuando se enferma también va al médico. Si el médico no es despreciable, es un instrumento del Señor, creado por el Señor. Lo dice su palabra bendita. Aquí vemos cómo Dios quiere curar a su pueblo. Yo soy el Señor que te sana. Y mira, yo creé al médico. Yo no creé la muerte. No creo la enfermedad. Confía en mí. Dios nos quiere sanos, evidentemente. Vamos ahora a buscar el Salmo 103, que es muy hermoso. Solo voy a leer los versículos del 1 al 5. Repito, Salmo 103, versículo del 1 al 5. Es muy hermoso lo que dice este salmo. Dice, bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Mira, Él, que todas tus culpas perdona, eso es sanación espiritual, que cura todas tus dolencias. Esto es sanación psicosomática y sanación también física. Rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Es palabra de Dios. Bendice al Señor, alábalo. Todas tus culpas perdona, cura tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, satura de bienes tu existencia. ¿Cuánta gente, mis hermanos, está pensando en Dios de una manera negativa? Como un Dios castigador, un Dios que está esperando a ver si pasamos la luz roja para colocarnos una boleta, una multa. El Dios que Cristo nos revela es ese padre de ese hijo pródigo, aunque el pródigo es el padre, que está esperando que su hijo venga, no para agarrarlo a palos, para comerlo a besos, para abrazarlo, para celebrar una fiesta. Y realmente así es el Señor, que perdona todos nuestros pecados. Dios no anda pensando, este lo merece, no lo merece, no. Si estamos sufriendo como somos sus hijos, Él está cerca de nosotros. Jesús, hermano nuestro, Salvador, se compadece de todo el que sufre. Nadie sufre sin que Jesús se compadezca y esté a su lado, dándole la fuerza más que necesaria para superar cualquier dificultad o también cualquier prueba. Voy a tomar ahora, solo, no lo busco en la Biblia, es conocido,
Isaías 53:5. Dice así: por sus llagas hemos sido sanados, por sus heridas hemos sido curados. Esto está, capítulo 53, versículo 5, está escrito proféticamente. Isaías tuvo, vamos a ponerlo en número redondo, 8 siglos antes de la muerte de Jesucristo. Y ya él profetizó que por las heridas de Cristo, no dice sanaremos, sino que hemos sido sanados. O sea que nuestras enfermedades, nuestros males, ya fueron sanados en las heridas de Cristo. La herida de su costado, la herida de sus manos, la herida de sus pies, la herida que dejó la corona de espinas, las heridas de la flagelación y, según revelación, la herida que hizo en su hombro el madero de la cruz cuando iba camino del Calvario, que fue muy dolorosa también para Jesús. Tenemos que creer en esta palabra. La enfermedad que usted tiene ya fue sanada. Alguien puede decir, ¿y por qué sigo yo con la enfermedad? Hay que apropiarse por medio de la fe, creyendo en la palabra, de lo que Jesús hizo, evidentemente. Si yo no me apropio por la fe, si todavía creo que Dios me está castigando, que Dios me está mandando la enfermedad, que a mí no me escucha, que no me va a sanar, pues yo estoy poniendo obstáculos para que el Señor me sane. Yo sé que es un misterio todo esto, pero tenemos que creer en la palabra bendita del Señor nuestro Dios. Sé que algunas cosas en esta vida no se sanarán. Todavía el purgatorio va a ser el último elemento de sanación a nivel espiritual, que fueron de los pecados o enfermedades del alma. Y si no hubo aquí las medicinas que son la penitencia, las obras de misericordia, el sacrificio, el ayuno, etcétera, algunos de nosotros tenemos que pasar limpiándonos, purificándonos, sanándonos completamente del alma también. Y eso será en el purgatorio. Pero aún ahí es sanación. El purgatorio es sanación también espiritual, porque nadie puede entrar enfermo del alma, impuro, en la presencia de Dios. La carta a los Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 15-16, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, porque no quiere que nadie se condene, quiere que todos se salven. Y ahora si le preguntara a ustedes, ¿a qué vino Jesús al mundo? Sé que todos dirían a salvarnos, pero ahora les preguntaría, ¿a salvarnos de qué? Y muchos dirían de nuestros pecados. Y no es una verdad completa. Jesús vino a sanarnos de las causas de nuestros pecados y de las secuelas de nuestros pecados. Cuando el sacerdote en la misa reza al Padre Nuestro, dice, líbranos del mal, y ustedes también lo dicen. Pero inmediatamente dice, líbranos de todos los males, todos. O sea que Jesús viene a sanarnos de todos los males. Claro, la consecuencia más grande del pecado es el infierno. Viene a librarnos del infierno. Pero Jesús viene a librarnos también de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, del insomnio, de las dependencias, de los vicios, del miedo, de los complejos, de los traumas, de las heridas, absolutamente de todos los males. De todos los males. En el alma, en la mente, en el cuerpo, en las relaciones interpersonales, heridas que quizá hemos recibido de nuestros ancestros, ¿verdad? De nuestros antepasados. El Señor nos quiere librar de todos los males. Cuando un enfermo se sana, Dios recibe gloria, porque vemos la acción de Jesucristo en su pasión, muerte y en su resurrección. Y miren, dos detallitos más muy importantes. No hay ni un solo caso
en los 4 evangelios de un enfermo de las enfermedades de aquel tiempo que fuera a Jesús con fe y sin rencor en el corazón, que Jesús no lo curara, ni uno. O sea, no lo busquen porque no lo van a conseguir. En los 4 evangelios, absolutamente todos los enfermos que fueron a Jesús, leprosos, lunáticos, deprimidos, aquellos que llevaron que eran paralíticos, sordos, mudos, ciegos, el Señor los curó a todos siempre. Nunca le dijo a uno, hoy es sábado y no te quiero curar. Nunca le dijo a uno, no, esa enfermedad te la mandó mi padre, quédate con ella que con eso te va bien. No, Jesús trataba la enfermedad lo mismo que al demonio y lo mismo que al pecado. Fuera. Esto es bíblico, yo no estoy inventando nada. Y Jesús mandó a los apóstoles que hicieran las obras que él había hecho. Hasta dijo, el que crea en mí hará las obras que yo he hecho y todavía mayores, porque me voy al Padre. En el último capítulo 16 de San Marcos dice, a los que crean les seguirán signos y señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Lo dijo Jesús. Él también dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía la fe en la tierra? Cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo cada apóstol era un Jesús. Cada diácono, cada apóstol, cada presbítero, Juan, Pedro, Felipe, Santiago, qué sé yo, Apolo, San Pablo, resucitaron muertos, auténticamente, resucitaron muertos, sanaron paralíticos, porque iban en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, al Padre o a mí, si es bueno, es concedido. Y miren, Jesús nos dejó los 7 sacramentos. Los sacramentos son como ríos, canales, a través de los cuales nos llega la salvación y la gracia de Dios. Cada uno tiene luego una gracia especial de acuerdo al contexto en que se recibe, ¿verdad? Si uno es sacerdote, recibe una gracia diferente, así uno es casado, ¿verdad? Y en la comunión recibimos otro tipo de gracias, evidentemente. Tenemos una conferencia el Jueves Santo donde hablaremos de la Eucaristía como fuente de sanación. Es el día que Cristo la instituyó. Y también, Dios mediante, hablaremos de los efectos de la Eucaristía que causa en nosotros cuando realmente la recibimos como el Señor quiere que nosotros la recibamos. Pero nos dejó un sacramento que lo llamamos unción de los enfermos. En cada sacramento puede haber sanación. Yo he visto sanación en el momento del bautismo. He visto sanaciones en el momento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Por supuesto, en la Eucaristía. Pero sobre todo, el sacramento de la unción de los enfermos. Antiguamente se llamaba extrema unción. Ya la iglesia desde hace años cambió también la pastoral, la llama unción de los enfermos. Antiguamente solo se administraba cuando alguien estaba prácticamente agonizando. Y la gente cuando iba un sacerdote a una casa de familia, pensaba, ¿quién se estará muriendo? Porque va el padre. Evidentemente hoy el padre es más cercano, más amigo, y el padre pues visita también, va a bendecir la casa, etcétera, va a determinar a dar un buen consejo. Y nos deja ese sacramento para sanar el alma, la mente y el cuerpo. Miren, voy a leerlo, está tomado del libro, la carta de Santiago, ¿verdad? Pues se supondría que es de Santiago Apóstol, capítulo 5, versículos 13 al 16. Digo porque algunas personas dicen que no la escribió Santiago, pero bueno, no hay problema en cuanto a lo que nos importa, porque es la palabra de Dios. Capítulo 5 de la carta de Santiago, versículo 13, 16. Oiga, es la palabra de Dios.
¿Sufre alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está enfermo? No. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Es palabra de Dios. Por cierto, cuando termine esta conferencia, Dios mediante, voy a celebrar misa, les voy a encomendar a todos ustedes y voy a administrar el sacramento de la unción de los enfermos a 2 personas, dentro del rito también de la Santa Misa. Entonces, mire lo que dice el Señor. Nos deja un sacramento de sanación. Mire, no hay sacerdote, párroco, que haya administrado el sacramento de la unción de los enfermos a lo largo de su vida, que no haya visto signos de poder y milagros, casos desahuciados por los médicos, que decían, aquí ya esto es irreversible, este tiene las horas contadas, aquí no hay nada que hacer, y le han dado la unción de los enfermos y ha revivido y ha sanado el paciente. Porque el Señor nos deja este sacramento para la sanación. Antiguamente les decía que solo se daba cuando alguien estaba prácticamente agonizando. Hoy este sacramento se da cuando una persona está ya muy anciana, hay una persona, cuando una persona se va a operar, ¿verdad? Tiene una intervención quirúrgica, cuando una persona tiene una enfermedad persistente, puede ser una artritis, una artrosis, qué sé yo, se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos si está consciente previa confesión, ¿verdad? Si no está consciente, pues se le administra, la iglesia suple, es un sacramento que también perdona los pecados. Cuando la persona realmente ya no puede confesarse, la iglesia coloca su mediación para el perdón de esos pecados, como ocurre muchas veces, personas que realmente ya no están conscientes y reciben este sacramento de unción de los enfermos. Bien, el Señor nuestro Dios nos quiere sanos. Claro, como Él quiere sacar un bien para nosotros, ¿y qué bien quiere sacar? Pues cada caso será uno. Vamos a poner algún ejemplo. Hay personas que hasta que no se enferman, no se le ablanda el corazón. Son soberbios, son egoístas, se creen autónomos que no necesitan ni de Dios ni de nadie. Ajá, y cuando se enferman, ¡ay, cambió la cosa! Uy, qué bien estaba yo antes. Y ahora de pronto se conduele de alguien que está enfermo en su casa. ¿Por qué? Porque Dios utiliza la enfermedad para eso. Hay personas que están lejos de Dios y que nunca oran. Y cuando llega la enfermedad, llega un accidente, recurren al Señor. A lo mejor eso les aumenta la fe y de pronto hasta les salva, porque estaban lejos de Dios. Hay personas que necesitan un grado de humildad mayor, entre ellos quien les habla, y probablemente algunos de ustedes. Y cuando a uno le llega la debilidad, la enfermedad, uno se da cuenta, yo no puedo nada. Sin el Señor, como dice Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y nos lleva a ser humildes de corazón. Y luego uno descubre una cantidad de personas que lo quieren y uno no se había dado cuenta. Descubre el cuerpo místico. Y un montón de personas que empiezan a orar por uno. Y nunca se ha orado tanto en una familia como cuando hay un paciente. O sea, Dios de los males saca bienes. Y por eso el Señor, en algunos casos, dice en nuestro pueblo, Dios tarda pero no olvida. Él no tarda ni olvida. Tiene su momento preciso. Quizá nosotros lo podamos retrasar por no abrir el corazón al Señor y no confiar en Él. Pero sí es importante para que haya sanación. Con esto vamos a concluir con este pensamiento. Tenemos que pedirle al Señor con humildad. Segundo, tenemos que pedirle al Señor con fe. Jesús dice, nada es imposible al que cree, con una fe viva.
Y no pensar, no, a mí Dios no me va a sanar porque yo no iba a misa, porque yo soy pecador, quizá. No, no, no. Dios quiere sanar a todos. Esto es importante. El momento y la hora no lo sé, pero si creemos y quitamos el obstáculo de la incredulidad, de la duda, de la vacilación, favorecemos que Dios adelante también el momento de nuestra sanación. Y tenemos que orar sin odio, sin rencor en el corazón. El odio es lo contrario del amor. Y si alguien tiene odio, rencor, resentimiento, se pone como un impermeable y no permite realmente que la gracia de Dios fluya. Cuando no hay odio, no hay rencor y hay fe en el nombre de Jesús, es fácil que haya sanación. Muchos de ustedes que me escuchan viven en Miami, pero hay otros pues que no. Gente desde aquí, desde Paraguay que está escuchando y hasta de Dinamarca, evidentemente. No, la verdad está escuchando. Y otras personas también de Argentina, etcétera. Pero le voy a contar a los hermanos de Miami. El día del nombre de Jesús, que caía en domingo, en enero, estaba celebrando misa en San Agnes, en Key Biscayne. Y como el evangelio no, sino que era el día del nombre de Jesús, yo dije ese versículo que Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre al Padre o a mí es concedido. Después de la predicación le dije, levante la mano los que tienen algún dolor en este momento en su cuerpo. No conté las personas, pero apreciando así, habría unas 2 docenas tal vez que tenían dolor. En ese momento hicimos una oración brevísima. Señor Jesús, tú has dicho que si en tu nombre oramos 2 o más reunidos, se nos concede. En tu nombre pedimos que se sanen estas personas de estos dolores, especialmente estas personas que tienen un dolor agudo. O sea, fue una oración de 1 o 2 minutos. De esas personas, más de la mitad, ya en ese momento, quedaron libres del dolor que tenían. Algunas fue luego en la Santa Misa cuando llegó la Eucaristía. El domingo siguiente fui a celebrar misa, era el día del bautismo del Señor. Y fui rociando con agua bendita, recordando el bautismo, a la asamblea. La iglesia estaba llena, había gente que por el aforo y el espacio estaban afuera. Y un señor que estaba afuera, cuando le estoy rociando con el agua bendita, me dice, padre, ¿usted se acuerda el domingo pasado que dijo que había que orar? Yo tenía cáncer, padre, y tenía un dolor terrible en la cabeza, pero padre, no solo se me quitó el dolor de cabeza, fui curado de cáncer. Y le dije, ¿y tú lo puedes decir ahora? Estábamos en plena misa. Y me dijo, sí, padre. Entonces, cuando llego al micrófono, bueno, le mandé pasar ahí y pronuncié su nombre. Le dije, miren, ¿se acuerdan el domingo pasado que oramos en el nombre de Jesús? Y claro, se acordaban los que habían estado el domingo, que era la mayoría. Pues aquí está fulanito de tal, levantó las manos, que el Señor ese domingo, por haber orado brevemente en el nombre de Jesús, fue curado de cáncer. Entonces Dios quiere sanarnos. Yo quiero que ustedes en silencio, para que no haya feedback, repitan conmigo esta breve oración. Señor Jesús, te pido perdón por haber dudado de tu amor y del amor del Padre, habiéndote culpado de mis problemas, pruebas, enfermedades, de los accidentes, y te eché las culpas a ti y al Padre. También te pido perdón por haber dudado de tu amor y haber pensado que a mí no me ibas a sanar. Hoy acabo de escuchar tu palabra, que siempre quieres sanar. Y por eso te pido que me aumentes la fe. Si hay algún odio, rencor, resentimiento en mi corazón, te lo entrego a ti. Quiero perdonar a todos los que me hayan ofendido. Aunque quizá mis sentimientos no me acompañen, pero decido con mi voluntad libre, con tu gracia, perdonar ahora a todos los que me han ofendido a mí o a mi familia. Quita, Jesús, de mi vida y de mi hogar lo que es un obstáculo para que la sanación llegue hoy mismo.
Y ahora en este momento, como también escuché tu palabra, que el Padre, tú y el Espíritu Santo tenéis un plan de querer sacar algo mejor. Primero ofrezco el sufrimiento que tengo en este momento con la enfermedad y que tienen mis seres queridos. Al unirlo, Jesús, a tu sufrimiento en la cruz, va a ser infinito el valor, porque el tuyo es infinito. Ofrezco mi sufrimiento. No quiero renegar, no, lo ofrezco. Pero también, Jesús, te alabo a ti y al Padre por el bien que queréis sacar de ese sufrimiento de mi familia o de mi vida. Te amo, Jesús, sobre todas las cosas. Te amo, Padre Santo. Te adoro, Espíritu Divino. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Pido la intercesión de la bienaventurada Virgen María, del glorioso San José, de los santos y santas del cielo, de los coros angélicos. Y pido ahora también, Jesús, que en tu nombre, para esa gloria del Padre, y por tus llagas, sea sanado. Y sea sanada mi familia. Y los amigos bienhechores que me han pedido oración. Jesús, es tu palabra y tu promesa. Lo que pidan en mi nombre es concedido. Yo como sacerdote y ministro tuyo en este instante pido en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria del Padre, la sanación de todos los que están conectados, de los que se conectarán en diferido, de aquellas personas que realmente se encomiendan a nuestras plegarias, de los que tienen un dolor agudo en este momento insoportable. Y también pido por aquellos que tienen enfermedades crónicas. Y con la fe de la Virgen, que es milagrosa, pido también que haya milagros de sanación en esta hora y en este retiro que hoy hemos comenzado. Lo creo y de antemano te doy gracias, Padre Santo, gracias Cristo Jesús, gracias Espíritu Divino. Amén. Y quiero darles un aviso. Los centros María Reina de la Paz de Iberoamérica, ahí contamos toda América Latina y España, están programando un congreso virtual, Dios mediante, para los días 29 y 30 del mes de mayo, que se traducirá a 15 idiomas, Dios mediante. Y se están pidiendo testimonios de las personas que participan en grupos. Por ejemplo, en este momento que yo estoy obrando aquí con el Florida Center for Peace, también como asesor de los Centros Mariano Reina de la Paz. Si alguno de ustedes se sana, dígaselo a Adelita y den testimonio de las sanaciones, o si se sanó, ¿verdad?, a lo largo de estos años participando en el Florida Center for Peace, o si alguno también hubo conversión, o también frutos de una vocación religiosa, una vocación sacerdotal. Seamos agradecidos con el Señor. No hay que darlo en público, saldrá en público, pero hay que grabarlo. Si no sale bien la primera vez, pues se graba una segunda vez. Y son unos minutos. No tengamos miedo. No hemos recibido un espíritu de timidez y de miedo, sino de poder y de fuerza. Por eso, mis hermanos, esperamos que Adelita, no sé si dirá algo más, que acudan a ella para que sean portadores de cosas que ha hecho el Señor a través de la Gospa de la Virgen Santísima Reina de la Paz, para que este congreso dé gloria a Dios y traiga también frutos abundantes. Se lo agradezco muchísimo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. También algunos de mis libros los consiguen en Florida Center for Peace. No dejen también de participar. Encomiéndenme en su plegaria, les quiero mucho y los encomendaré dentro de unos minutos